Muy buenas tardes, les saluda María Alejandra Requena. Bienvenidos a Panorama Mundial. Comenzamos. El Grupo de Lima se reúne de emergencia en Ottawa, Canadá, para tratar el tema de la crisis en Venezuela. El primer ministro Justin Trudeau habló en la apertura de la cita y recalcó el respaldo que su país brinda a lo que llama el restablecimiento de la democracia en Venezuela y cómo la comunidad internacional debe unirse para apoyar al pueblo de Venezuela. Vamos de inmediato hasta Ottawa, en Canadá. Desde allí nos acompaña Gustavo Valdés, nuestro enviado especial. Gustavo, muy buenas tardes. Cuéntanos entonces cómo transcurre esta cita del Grupo de Lima en Canadá. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Estamos a punto de escuchar la declaración oficial de esta reunión. Está por comenzar una conferencia de prensa en la que esperemos se repitan los comentarios que escuchamos durante todo el día, respaldando a Juan Guaidó como el legítimo presidente interino de Venezuela, pidiendo a el presidente Nicolás Maduro que se retire del poder, que se facilite la llegada de ayuda humanitaria, de medicinas, de comida, de alimentos a las partes de Venezuela donde más se necesiten, que se protejan a los venezolanos que han salido de ese país buscando refugio en otras naciones, que se les permita, que se les facilite el regreso a ese país y bueno, hacer lo posible para que la transición sea lo más pacífica posible. Aquí hemos escuchado, todo el mundo reconoce que obviamente el fin no está a la vista. Saben que Nicolás Maduro no está cediendo el poder, saben que el reconocer a Juan Guaidó como presidente interino tiene sus limitaciones, el proceso no es inmediato, no será rápido, va a ser un largo proceso, pero se están enfocando en los derechos humanos de los venezolanos, en el derecho constitucional de Venezuela. Y esos son los puntos que quieren resaltar. Hay que recordar que dos países miembros de este grupo no están participando, Uruguay y México. Ellos han declarado neutrales en esta situación y están organizando otra reunión a fin de semana en Montevideo. Algunos de los participantes de aquí han hecho un llamado a países como que se han declarado neutrales para que tomen, respalden al presidente interino Guaidó para que se acelere el proceso de cambio en Venezuela. Si tenemos el SOT en lo que esperamos la conferencia de prensa, vamos a escuchar cómo resumió el primer ministro canadiense lo que esperaban de esta sesión esta mañana y el anuncio que hizo en cuestión de ayuda humanitaria. Venezuela tiene ahora un presidente interino y legítimo y un claro camino constitucional hacia elecciones libres y justas. Esta reunión nos dará la oportunidad de discutir qué pasos se pueden dar para apoyar el proceso democrático. Mientras tanto, sabemos que el pueblo venezolano se está enfrentando a una gran adversidad y necesitan nuestra ayuda. También los países que han estado recibiendo a los que huyen de la violencia. Hoy Canadá está dando un paso adelante para anunciar 53 millones de dólares canadienses dirigidos a las necesidades más urgentes de los venezolanos en el país, incluyendo a los casi 3 millones de refugiados. Y bueno, esos 53 millones de dólares canadienses, aproximadamente unos 40 millones de dólares estadounidenses, que es el doble de lo que ha anunciado Estados Unidos, pero hay que recordar que Estados Unidos fue uno de los primeros en anunciar sanciones contra el gobierno de Nicolás Maduro y están presionando para que se llegue el cambio de manera rápida a ese país. Y si bien mencionábamos que México y Uruguay no están participando, aquí presentes estuvieron representantes de países no miembros del Grupo de Lima, como Ecuador, España, Alemania y la Gran Bretaña. María Alejandra. Gustavo, muchísimas gracias. En cualquier momento regresamos contigo entonces otra vez cuando sea el pronunciamiento con las conclusiones sobre todo de esta reunión que se realiza hoy allí en Ottawa. El Grupo de Lima, por supuesto. Vamos a estar atentos. Gracias, Gustavo Valdés, desde Ottawa, nuestro enviado especial a Canadá. Ahora, el reconocimiento de Occidente a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela
sigue aumentando. Esta mañana los gobiernos de España, Reino Unido, Alemania, Francia, Austria, Holanda y otras naciones europeas anunciaron su apoyo a Guaidó para que convoque a unas elecciones libres y transparentes. Varias naciones europeas le habían dado un plazo de 8 días al gobierno de Nicolás Maduro para que convocara nuevas elecciones presidenciales. El ultimátum se cumplió el domingo y no hubo reacción desde Caracas. Por ese motivo, los países tomaron la decisión de reconocer a Guaidó, a quien el Parlamento Europeo ya había dado su respaldo la semana pasada. Vamos de inmediato entonces con Claudia Rebasa, que nos tiene más información y todos los detalles desde Londres. Claudia, buenas tardes, buenas noches para ti, gracias por acompañarnos. Hola, muy buenas tardes para ti, María Alejandra. Sí, este lunes empezó con reconocimientos por parte de diferentes países europeos a Juan Guaidó como presidente interino, presidente encargado, lo llamaron algunos países: Francia, España, Austria, Alemania, Gran Bretaña, Dinamarca, Holanda, Suecia. Y hay que resaltar, María Alejandra, que muchos de esos países, Francia, Gran Bretaña, Suecia, Alemania, han dicho algo muy importante, que quieren decir, han reconocido a Guaidó como presidente interino, como presidente encargado, pero para que lleve adelante un proceso electoral democrático y libre, señalaron algunos, y esto es luego de que este plazo dado por los países europeos se cumplió este domingo. Los países europeos han sido muy claros, ellos esperan que Juan Guaidó lleve este proceso democrático adelante en Venezuela. Más temprano escuchamos también de la jefa de la alta diplomacia para la Unión Europea, Federica Mogherini. Ella tuvo una conferencia de prensa por la reunión de la Liga Árabe, pero al ser preguntada sobre el reconocimiento del bloque a Juan Guaidó, esto es lo que contestó a periodistas. Escuchemos. No está dentro de las competencias de la Unión Europea reconocer ni estados o instituciones dentro de los estados. Hemos consolidado una posición en esto. Está en las competencias y en las prerrogativas de los estados miembros. En estas horas están viendo a estados miembros que están haciendo uso de estas prerrogativas nacionales y anunciando su reconocimiento del rol institucional del presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela. Esta está entre las prerrogativas nacionales y no entre las prerrogativas de la Unión Europea. De otra manera, tendríamos diferentes rumbos de toma de decisión, también cuando involucra a otros países. Y María Alejandra, Federica Mogherini fue también muy clara. Lo que busca el bloque europeo es que haya una solución pacífica y democrática en Venezuela, y todo esto antes de la reunión que ellos han organizado como parte del grupo de apoyo internacional para Venezuela este jueves, que la propia Federica Mogherini estará en Uruguay. Por otro lado, también escuchamos este lunes por parte de Juan Guaidó al escuchar el reconocimiento de varios países europeos. Escuchemos. Y hoy tenemos la absoluta certeza de que el sacrificio valió la pena. Y este reconocimiento de Francia, Liberté, Igualité, Fraternité, de Alemania, de España, del Reino Unido, de Polonia, de Lituania, de Bélgica, de la República Checa, Portugal, Estonia, de más de 20 países, es el reconocimiento a ustedes, venezolanos, que nunca han dejado de luchar ni nunca lo dejaremos de hacer hasta lograr la democracia y la libertad en Venezuela. Hola, María Alejandra, como mencionábamos, el siguiente paso por parte de la Unión Europea es esta reunión en Uruguay el próximo jueves para discutir las diferentes maneras y los siguientes pasos de poder ayudar a Venezuela. María Alejandra. Y vamos a estar atentos, por supuesto, a esa reunión también que se dará este próximo 7 de febrero. Ahora, Claudia, ¿qué información tienes de una misiva, una carta que enviaría Maduro al Papa Francisco? Así es, María Alejandra. CNN pudo confirmar que el secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, confirmó que el presidente Nicolás Maduro envió una carta al Papa Francisco. Sin dar más detalles, el cardenal solamente dijo que en esa carta Maduro de alguna manera relanza la idea del diálogo, pero no tenemos más detalles. Estas declaraciones fueron hechas a CNN y a otros periodistas en el avión papel. Recordemos que el Papa Francisco está de
tour ahora en el Medio Oriente y esa fue una de las preguntas. Lo que hemos confirmado es que esta carta fue escrita por el presidente Nicolás Maduro para el Papa Francisco. No tenemos muchos detalles, aparte que de alguna manera él ha mencionado la idea de un diálogo. María Alejandra. Pues Claudia, muchísimas gracias por la información que nos traes el día de hoy desde Londres. Buenas tardes, buenas noches para ti, Claudia Rabasa, desde Londres, la tarde de hoy. Vamos de inmediato entonces otra vez ahora para Canadá. The world has watched with great concern as Venezuela, under Nicolás Maduro's rule, has descended. Venezuela con Nicolás Maduro ha caído en el caos. Millones han huido del país y millones más sufren como resultado de escasez de alimentos, medicamentos y los elementos vitales. Con esto, la comunidad internacional ha expresado su defensa de los derechos de los venezolanos. Estamos aquí con nuestros aliados del Grupo de Lima, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y Santa Lucía. También están aquí los aliados de otros países para esta charla del Grupo de Lima. Esto incluye Ecuador, la Unión Europea, Francia, Alemania, los Países Bajos, Portugal, España, Reino Unido y Estados Unidos. Y escuchamos directamente de Julio Borges, de Primero Justicia, del partido, y de Gustavo García, del Banco Interamericano de Desarrollo. Todos aquí quieren lo mismo para Venezuela: una transición pacífica a la democracia libre, elecciones libres y justas, transparencia y responsabilidad y respeto por los derechos fundamentales y las libertades de los venezolanos. En este espíritu, nos complace que la Asamblea Nacional y el presidente interino, Juan Guaidó, de parte del pueblo venezolano, han pedido convertirse en miembros del Grupo de Lima. Hoy, el Grupo de Lima tomaron el paso de darle la bienvenida al gobierno interino de Venezuela como un miembro pleno del Grupo de Lima. El primer ministro Trudeau anunció $53 millones para ayuda humanitaria. Los fondos canadienses irán a aliados confiados y será dirigido para responder a las necesidades esenciales de los más afectados por la crisis, como migrantes y refugiados que han buscado refugio en países vecinos. Incluirá asistencia alimentaria básica, acceso a ayuda sanitaria, acceso a educación y protección. Estaremos publicando la Declaración de Ottawa. Nuestro apoyo está enfocado en las aspiraciones justas de los venezolanos. Nosotros, el Grupo de Lima, pedimos a los países democráticos del mundo, en particular los que se nos unieron en reconocer a Juan Guaidó como presidente interino, a apoyar esta declaración de apoyo para los venezolanos. La Asamblea Nacional de Venezuela y el presidente interino Guaidó han desarrollado un camino hacia la democracia. 53 países en el mundo reconocieron a Juan Guaidó como el presidente interino de Venezuela, en línea con la Constitución de Venezuela. Ya sea aquí en Ottawa o en otras capitales del mundo. Ahora está más claro que nunca Es más claro que nunca que el consenso internacional respete los derechos humanos de la gente de Venezuela. Nosotros en Canadá reconocemos el derecho democrático de la gente de
de hacer protesta y las opiniones de los canadienses, aléjense de Venezuela, aléjense de Venezuela. Pero déjenme decir, es la opinión del gobierno de Canadá y de los miembros del Grupo de Lima reunidos aquí hoy, que al apoyar a Juan Guaidó y reconocerlo como presidente interino de Venezuela, reconocemos y apoyamos el derecho de la gente de Venezuela a tener una democracia, el tipo de democracia que la gente que protesta políticamente en Canadá pueden hacer, pero en Venezuela no se puede hacer eso. Ya sea aquí en Ottawa o en otras capitales del mundo, es más claro que nunca que el consenso internacional se formó del lado de democracia, junto con la paz, junto con los venezolanos. Es cada vez más claro que el consenso internacional está del lado de la democracia, del lado de la paz, del lado del pueblo venezolano. El Grupo de Lima primero se reunió en agosto de 2017, ahora es el momento de fortalecer nuestra decisión y estar con los venezolanos y con la participación plena de su gobierno como miembro del Grupo de Lima. Y me complace también anunciar que el trabajo del Grupo de Lima se ha intensificado y acordamos que nos reuniremos nuevamente. Esa próxima vez será en Colombia. Y hablará mi colega de Perú. Buenas tardes. Yo sé que tenemos interpretación, entonces pasaré al español. En primer lugar, muchas gracias a la canciller Chrystia Freeland por acoger esta reunión del Grupo de Lima en Ottawa, que es una capital de la libertad y realmente donde se respetan los derechos fundamentales de las personas, como lo acabamos de ver. Y es importante decir esto en un contexto en que la principal función del Grupo de Lima era abocarse a ver la situación en Venezuela. Y hoy, un gran número significativo de países, sobre todo de Europa, ha reconocido a Juan Guaidó como legítimo presidente interino de Venezuela. Los felicitamos a todos ellos. Ese es el camino hacia la recuperación de la democracia en Venezuela. Vamos a trabajar estrechamente con los embajadores designados por el presidente interino Juan Guaidó. Y en la reunión hemos aprobado un comunicado del Grupo de Lima que es políticamente contundente. Hemos acordado admitir a Venezuela democrática, liderada por el presidente Guaidó, para que forme parte del Grupo de Lima, como lo ha dicho la canciller Freeland. Anhelamos tener una Venezuela democrática presente en la próxima reunión del Grupo de Lima en Colombia. Ahora es el momento de actuar. No más diálogos que no den resultados concretos. Apoyamos una hoja de ruta constitucional que promueva una transición pacífica y democrática inmediata a través de un proceso electoral transparente, libre y justo en Venezuela, con la participación de todos los actores políticos venezolanos. También hemos instado a las Fuerzas Armadas Nacionales de Venezuela a reconocer a su comandante en jefe, Juan Guaidó, que es el presidente encargado de Venezuela. Igualmente, hemos condenado enérgicamente las violaciones sistemáticas de los derechos humanos por parte de la dictadura de Maduro. Como todos ustedes saben, con una iniciativa de varios países del Grupo de Lima, presentamos ya hace unos meses, en el contexto de la Asamblea General de Naciones Unidas,
una denuncia a la Corte Penal Internacional para que se haga un examen expeditivo sobre la violación sistemática de los derechos humanos en Venezuela y sobre todo por la comisión de delitos de lesa humanidad. Y esperamos que ese trámite avance lo más rápido posible. También hemos resaltado que es innegable la profunda crisis humanitaria que enfrenta el pueblo venezolano. Es imperativo garantizar un flujo libre de ayuda humanitaria que tenga como objetivo atender las necesidades más urgentes del pueblo venezolano. Y en este contexto ya tenemos un camino avanzado. Colombia ha definido una ruta por la cual puede entrar esa ayuda humanitaria. Y en ese contexto agradecemos de manera profunda el anuncio hecho esta mañana por el primer ministro Justin Trudeau, como lo ha señalado la canciller de Canadá. 53 millones puestos a disposición para comenzar esta ayuda humanitaria y hacemos un llamado a todos los países de la comunidad internacional para que se sumen a este esfuerzo, que es un esfuerzo realmente de solidaridad y es un esfuerzo que va a apuntar a un objetivo básico: ayudar al pueblo venezolano. Además, le pedimos a las Fuerzas Armadas Nacionales de Venezuela para que apoyen y permitan el ingreso de ayuda internacional. Esto es fundamental para que ella pueda ser posible. Y finalmente, hemos resaltado que varios países de la región han impuesto sanciones a Venezuela, al régimen de Maduro, a la cúpula, no al pueblo venezolano. Y lo que queremos es que justamente esas restricciones financieras y a Maduro y a su cúpula, a su círculo directo, ¿no?, quienes no representan al pueblo venezolano, se sigan intensificando por parte de todos los países del Grupo de Lima, por parte de la comunidad internacional. O sea que hoy día es un día histórico, hemos puesto las bases de lo que significa un mayor aislamiento del régimen dictatorial de Maduro. Y esperamos que estemos en el inicio del fin de esa dictadura. Muchas gracias. Thank you for taking our questions, Ms. Shalzelio with the Globe and Mail here in Ottawa. Celio del Global Mail. Señorita Freeland, su país descartó la intervención militar, pero veo el comunicado que hablaron de pedir a las fuerzas militares venezolanas que respalden a Guaidó. ¿Cuál es su mensaje a las Fuerzas Armadas venezolanas? Es una excelente pregunta. La responderé en dos partes. Como Néstor ha dicho y como dice el comunicado, pedimos a las fuerzas militares venezolanas, mientras también pedimos a todos los venezolanos y gobiernos del mundo a reconocer a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. Creemos que según la propia Constitución de Venezuela, la Asamblea Nacional es el único organismo legítimo en Venezuela y esa es la fuente de la legitimidad de Juan Guaidó como presidente interino a medida que Venezuela transiciona a restablecer su democracia a través de elecciones que esperamos y deseamos que ocurran lo más rápido posible. También quiero tratar el tema de la intervención exterior militar. Nuestro comunicado en el punto 17 en que acordamos, y cito, finalmente que los países del grupo militar reiteran su apoyo para un proceso de transición democrática por medios diplomáticos sin el uso de fuerza. Esta es la postura de Canadá. Este es un proceso liderado por la gente de Venezuela, liderado por la gente de Venezuela en su búsqueda valiente por regresar a su país y a ellos mismos a la democracia de acuerdo a su propia constitución. Y el liderazgo venezolano de este proceso
que es el motivo por el cual estamos tan complacidos de darle la bienvenida a Venezuela, en la persona aquí de Julio Borges, al Grupo de Lima, como un miembro pleno de este grupo de países en nuestro hemisferio que comparten valores y nuestro apoyo para que el hemisferio sea un lugar de democracia. Quisiera que Néstor dijera si tiene algo para agregar. Una de las cosas que nosotros hemos dicho de una manera muy clara, que el Grupo de Lima, no solamente hoy, sino ya en el pasado, se ha pronunciado sobre aquello que usted pronunció como pregunta. Y lo importante aquí es que todos nosotros apoyamos un proceso de transición pacífico hacia la democracia. Eso es lo fundamental y, evidentemente, no vemos con buenos ojos el uso de la fuerza. Y como otra pregunta para hablar de alguna crítica hacia el grupo como manifestantes aquí. Este es un golpe de Estado militar organizado por países democráticos. Nada podría estar más alejado de la verdad. En cuanto se trata de manifestantes en Canadá, Canadá es una democracia y una de las grandes cosas de la democracia y de ser una democracia es que la gente puede expresar libremente sus puntos de vista, aún en particular cuando es un punto de vista que está en contradicción con el del gobierno de Canadá. Lo que vimos hoy era una buena demostración de la apertura de la democracia canadiense en cuanto a la legitimidad democrática de Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. Es muy importante entender que él deriva su legitimidad de la Asamblea Nacional, que es el único organismo con legitimidad constitucional de Venezuela, y es a través de la Asamblea Nacional que podemos reconocerlo como presidente interino de Venezuela. Y también quiero enfatizar, este reconocimiento se trata de reconocer la autoridad interina y explícitamente para ser usada para que haya elecciones libres y justas en Venezuela, cuyo propósito será establecer un gobierno elegido libremente y democráticamente que ponga de vuelta al país en el camino hacia la democracia. Así que es importante entender que esto se trata de permitir a los venezolanos de seguir su propia constitución, apoyarlos en sus esfuerzos para eso y respaldar el único organismo legítimo y democrático en Venezuela, que es la Asamblea Nacional. Y por eso tantos países en el mundo y otras democracias en las Américas y Europa se han unido al Grupo de Lima en reconocer a Juan Guaidó como el presidente interino de Venezuela. 53 países del mundo reconocen a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. En este caso, la canciller canadiense estaba haciendo referencia también a la democracia que hay en Canadá, que permite la manifestación que vimos también cuando estaban participando precisamente y hablando sobre la declaración, lo que han llamado Declaración de Ottawa, que les recuerdo entonces, admiten a la Venezuela Democrática de Guaidó, así lo llamó el canciller peruano, para la próxima reunión que se espera sea en Colombia, es decir, vuelve Venezuela entonces a ser miembro pleno del Grupo de Lima, o mejor dicho, a partir de ahora, Venezuela, pero el gobierno precisamente de Guaidó, en este caso Julio Borges, va a ser parte del Grupo de Lima, va a representar Julio Borges a el gobierno de Guaidó, entonces ante el Grupo de Lima en la próxima reunión en Colombia. Anhelan entonces que se haga una ruta constitucional a través de elecciones democráticas, libres, transparentes, con la participación de todos. Instaron a las Fuerzas Armadas a no solo reconocer a Guaidó, sino a permitir el ingreso de la ayuda humanitaria, y recalcaron que es momento de actuar y no más diálogo. Parte de la declaración del Grupo de Lima. Vamos a hacer una muy breve pausa, ya regresamos con más de Panorama Mundial. No se mueva.
Todos tenemos un sueño que perseguir y para lograrlo necesitamos una vida llena de nuevas oportunidades. Riviera Point te ayuda a obtener la Green Card para ti y tu familia, invirtiendo en sólidos proyectos de construcción en Florida, con el programa de visas EB5. Porque estoy en manos de profesionales. Gana una vida llena de oportunidades. RivieraPMO.com. ¡Se me venció ya el SOAT! En SomosF1.com, los buenos conductores reciben un descuento de hasta 50,000 pesos. Entra ya a SomosF1.com y compra tu SOAT en solo 3 pasos. Cotiza, paga y recibe tu SOAT al instante por email y mensaje de texto. Compra tu SOAT en SomosF1.com. David Bisbal revela su fórmula para el éxito. Tengo mucha suerte y tal, pero cuanto más trabajo, más suerte tengo. Un secreto inesperado. David Bisbal, se te va muy bien lo del baile. No, hombre, no. Yo siempre he tenido mucha vergüenza por bailar. Y mucho más. Te quiero mucho. Mariel entre famosos, el domingo, en CNN. Y vamos a analizar los alcances de esta reunión del Grupo de Lima en Canadá sobre la crisis en Venezuela. Y para ello me acompaña desde Caracas el ex viceministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, ex embajador también ante la ONU, Milos Alcalay. Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes, María Alejandra, muy contento de estar en tu programa. Gracias a usted por su tiempo. Bueno, usted ha sido diplomático por más de 32 años. Esta es una situación sin precedentes, ciertamente, y quisiera saber su opinión con respecto a la declaración que recién escuchamos del Grupo de Lima en Canadá. Ciertamente es una situación sin precedentes y ciertamente es una reafirmación de los principios y valores de la Carta de las Naciones Unidas, de la Carta de la OEA y de todo lo que significa la reafirmación de la democracia, de los derechos humanos y de la libertad que están plasmados en los instrumentos jurídicos internacionales. Hoy es un día de júbilo. Más de medio centenar de estados reconocen a Juan Guaidó. Reconocen a la democracia y a pesar de esos intentos de los viudos y viudas del socialismo del siglo XX, de la Europa colapsada, la Europa comunista, y de los viudos y viudas del socialismo del siglo XXI, quedan muy pocos países, los puedes contar con los dedos de una mano y te sobran dedos, de los que han sido derrocados por las leyes, por el voto popular. Se acabó el socialismo del siglo XXI en Brasil, en Argentina, en Paraguay, en Ecuador, en Honduras. Hoy en las elecciones de El Salvador, el farabundo Martí de Liberación Nacional quedó derrotado. El único que se aferra, incumpliendo todas las normas constitucionales y todos los acuerdos internacionales, es Maduro, que pretende usurpar el poder. Pero hoy la Comunidad Democrática de Naciones, 53 estados, y es una cifra que seguirá aumentando, van a reconocer al presidente interino, al presidente encargado, y esta decisión de hoy de incorporar a la Venezuela en su rumbo hacia la democracia a través de la representación de Julio Borges en las próximas reuniones del Grupo de Lima nos llena de satisfacción, al igual que el que estados de América Latina hayan aceptado la presencia de embajadores, de representantes del gobierno del presidente Guaidó. Ahora, quiero aprovechar para preguntarle por algo que escuchamos también hablar ahora al canciller peruano, haciendo referencia a que no están de acuerdo con la fuerza, cuando uno de los periodistas presentes hablaba no solamente de la manifestación. Esta manifestante que estaba allí decía que pues se estaba llevando a cabo un golpe de Estado. De hecho, el periodista dijo específicamente un golpe de Estado liderado por países democráticos. Sabemos que Donald Trump dijo que no descarta una intervención militar. ¿Usted qué opina acerca de esto? Bueno, primero lo que te decía, esos son los viudos y viudas de un sistema colapsado, de la dictadura, del totalitarismo, de tratar de imponer sistema de dominación. Venezuela ha sido el peor de los modelos de dominación, represión, narcotráfico, apoyo al terrorismo y, sin embargo, a pesar de ello, viola la Constitución. Por eso decía que es un día de júbilo, que los demócratas del mundo acepten, que los totalitarios del mundo protesten, están en su derecho en una democracia. Pero el otro punto que me parece fundamental en esta vía hacia la democracia, hacia la libertad,
es que para América Latina en su conjunto hemos llegado a ese sueño que la Carta Democrática Interamericana imprimía, que la cláusula de Ushuaia a nivel subregional, que lo que se había decidido en UNASUR, América Latina va hacia la democracia, hacia la reafirmación de las libertades, que pueden haber diferencias entre distintos candidatos, es natural, es la democracia, pero lo que sí no se puede tolerar es un gobierno totalitario usurpador que viola los derechos humanos, que ha militarizado a Venezuela y que ha llevado un país rico, como ha sido visto siempre en el pasado. Venezuela se ha convertido en el país con los peores índices económicos, sociales, políticos, éticos e institucionales. De manera que vamos hacia una nueva democracia. Señor Alcalay, y Guaidó representa precisamente eso, el rumbo hacia la democratización. Disculpe que lo interrumpa, con respecto a las declaraciones de Donald Trump. Sí. Bueno, lo que él plantea es algo absolutamente lógico. Todas las opciones están en la mesa. No se puede anunciar la intervención militar porque no la hay, y así lo han dicho, pero si hay en algún momento determinado la prepotencia que hemos visto de este gobierno usurpador de Maduro, de amenazar a países, de amenazar a diplomáticos, de amenazar a políticos, allí hay una serie de posibilidades del uso legítimo de la fuerza. Y el uso legítimo de la fuerza puede darse, sea en el contexto del Consejo de Seguridad, que permite esa actuación, o cuando hay legítima defensa de proteger a los diplomáticos de un país o a personas que están siendo masacradas por un gobierno. No se puede repetir situaciones como las de Ruanda, las de los Balcanes, las de los asesinatos de Siria. Y en ese sentido es sumamente importante que haya una visión dentro de la legalidad y no decir nunca recurriremos al uso de la fuerza armada. Depende. Todo depende de que si el usurpador reconoce ese mandato constitucional y de los acuerdos internacionales y no viola, no violenta, no atropella a los venezolanos y mucho menos a los diplomáticos que están en el ejercicio de sus funciones. Aquí no se va a repetir lo de Irán. Aquí no se va a repetir porque no admitirán los países, no solamente Estados Unidos. Y la otra cosa es el apoyo de los militares. Cuando se ve todo el drama que ha ocasionado en Brasil, la presencia del masivo refugio, fueron los militares, o sea que hay una opción militar para darles abrigo, repartir la comida, evitar que haya desórdenes, y eso mismo sucede en Colombia. Es decir, la intervención militar positiva, legal, está sobre la mesa. ¿Hay intervención militar positiva? ¿Así se le puede llamar a esto en dado caso, como está diciendo usted? Mira, la legítima, Naciones Unidas en su carta establece el uso legítimo de la fuerza. El Consejo de Seguridad es un organismo que sí puede utilizar legítimamente la fuerza, cuando se dan las condiciones. Y el otro es cuando hay una situación de legítima defensa ante el atropello, el asesinato, el genocidio. De manera que hay dos elementos. Uno, que es la protección de los ciudadanos, y la otra es, evidentemente, otros recursos como el Tribunal Penal Internacional, que posteriormente, porque esos delitos no prescriben, va a perseguir a aquellos que han violado los derechos humanos. Señor Alcalay, se me termina el tiempo, disculpe, pero me puede contestar rápidamente cuando dijo las opciones, todas las opciones están sobre la mesa. Maduro envió una carta al Papa Francisco para llamar, o para que él haga un llamado al reforzamiento del diálogo. ¿Usted qué dice acerca de esto? Le recuerdo a Maduro que lea la carta del secretario de Estado Parolín. El Vaticano, la diplomacia vaticana se fue porque no cumplió el diálogo, porque se le exigió en el diálogo y fue acordado liberar a los presos políticos, disolver la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente, permitir unas elecciones que sean legítimas y creíbles y otras condiciones. La Carta de la Diplomacia Vaticana es absolutamente contundente, a lo que se suma la valiente, la clara posición de la Conferencia Episcopal Venezolana. De manera que es de nuevo Maduro tratando de manipular la opinión pública internacional, hablando de un diálogo que él mismo no respetó. Pues muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos, por su tiempo. Diplomático Milos Alcalay desde Caracas. Buenas tardes. Buenas tardes, María Alejandra. Gracias. Y cuando regresemos...